Mi nombre es Osmani Soler Narín y quisiera agradecer a los organizadores del tercer Foro Internacional de Salud Alimentaria por la oportunidad de expresar nuestras experiencias investigativas en torno a la seguridad alimentaria familiar desde la realidad cubana. Pertenecemos a la Universidad de Oriente y bueno, a continuación expondremos algunos elementos importantes en torno a este interesante tema. El objetivo de nuestro trabajo es fundamentar la concepción sociológica de la seguridad alimentaria familiar como sistema de integración social en tiempos de crisis sanitaria y alimentaria. Partimos de un análisis al panorama internacional y específicamente en la región de América Latina y el Caribe desde la FAO y la CEPAL en 2022, donde alertan sobre los efectos sociales de la pandemia y las guerras, actualmente por ejemplo la guerra de Ucrania en la alimentación. Pero si vemos que desde el año 2020 la prevalencia de la subalimentación alcanzó un máximo de 9,1% en el caso de nuestra región, así como específicamente en los países de América Latina y el Caribe, un 16,1% de sus habitantes padecieron de nutrición en el año 2020, así como otro impacto tiene que ver con los precios de alimentos que ya desde la segunda mitad del 2020, debido a problemas en la cadena de suministro de alimentos, tuvieron un alza. Todo esto tuvo un impacto importante, ¿no?, en la familia de este contexto de América Latina y el Caribe. Asimismo, las mujeres han tenido que ejercer mayor trabajo no remunerado. Su impacto en el trabajo no remunerado ha sido mucho mayor y expresándose en algunas cifras, por ejemplo, el 80% de estas mujeres en nuestra región se dedican al trabajo de los cuidados, y lo cual evidencia las brechas de género que la pandemia ha ensanchado, estas brechas de género, y esto se expresa también, por supuesto, en lo que tiene que ver las labores agrícolas, donde ya desde el año 2018 la FAO está alertando que 43% de estas mujeres que se emplean en las labores agrícolas existen o están sumidas en desigualdades de género. Nos visualiza que en torno a la alimentación hay elementos importantes que deben ser reconceptualizados, reconfigurados. En el caso de Cuba hay un impacto importante, o la seguridad alimentaria es transversalizada por un fenómeno que tiene que ver con el envejecimiento poblacional. El grado de envejecimiento poblacional en Cuba alcanza ya el 21,6%, y específicamente en Santiago de Cuba este envejecimiento está en alrededor de un 20,3%, algo que va a impactar o que ya está impactando lo que tiene que ver en labores en el espacio agrícola, y específicamente la fuerza de trabajo del espacio agrícola. Asimismo, lo que tiene que ver con la mujer y su lugar en la seguridad alimentaria, desde algunos informes como la Encuesta Nacional de Igualdad de Género del año 2016 nos alerta sobre la participación de hombres y mujeres, por un lado en el trabajo doméstico y por el otro lado en el trabajo de cuidado, elementos que están interrelacionados. Los datos evidencian que las mujeres son las que más tiempo le dedican al trabajo doméstico con un 74,7% y el trabajo de cuidado con un 25,7%. Esto evidencia de manera clara las desigualdades de género, el ensanchamiento de lo que tiene que ver con las brechas de género y el lugar de la mujer en la preparación, distribución y uso de los alimentos. Pero también hay otro elemento importante que impacta en el caso de Cuba en la seguridad alimentaria. El Programa Mundial de Alimentos en el año 2020 nos visualiza cómo Cuba, los datos en relación a la importación de alimentos ascienden a casi a un 70%. Asimismo, los precios de alimentos en el año 2022 en Cuba ascendieron a un 23,1%, derivado de todos los elementos, y entre ellos, por supuesto, el bloqueo de Estados Unidos hacia Cuba y el recrudecimiento de las medidas que ya alcanzan más de 200 medidas en torno a Cuba. Otro elemento importante que impacta en la seguridad alimentaria tiene que ver con el flujo de remesas, lo cual se redujo, ha existido una reducción de casi un 26%. Y por ejemplo, en el año 2021 esto hubo una reducción de casi 3 millones que existía ¿no?, en cuanto a ingresos, a 3.000 millones que existía a 1.000 millones en cuanto a la reducción de las remesas.
Por supuesto, toda esta situación impacta en lo que tiene que ver con las prácticas alimentarias de muchos hogares, donde las debilidades de sus activos o recursos se convierten en mediaciones simbólicas que afectan la sostenibilidad del acceso, distribución y uso de los alimentos, y por supuesto impacta en lo que tiene que ver con la seguridad alimentaria. Ante esta situación en Cuba ha emergido el Plan de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional, que tiene dos pilares importantes. Uno es el alineamiento de la política económica y social del partido y la revolución, y por el otro lado el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030, como alternativa para que Cuba pueda alcanzar una mayor seguridad alimentaria ante un panorama complejo que evidencia en la región, a nivel internacional y en el caso de nuestro país. Esto deriva, por supuesto, en nuevas miradas a la seguridad alimentaria en tanto concepto. Por ejemplo, si nosotros tomamos que la Declaración de la Cumbre Mundial sobre Seguridad Alimentaria del año 2009 nos expresa que la seguridad alimentaria está marcada por el acceso físico, social y económico a alimentos para satisfacer necesidades alimentarias y preferencias de determinados grupos sociales para llevar una vida activa y sana, nos evidencia que hoy, ya en el contexto de la realidad, la seguridad alimentaria no puede verse familiar, no se reduce solamente a dimensiones tradicionales como el acceso, utilización, estabilidad y disponibilidad de los alimentos. De igual manera tampoco la Agenda 2030, que nos expresa algunos indicadores relacionados con este particular, y específicamente el objetivo 2 hambre cero, donde destaca la prevalencia, la malnutrición y la inseguridad alimentaria, así como el retraso, como indicadores importantes para abordar la seguridad alimentaria en el caso del ámbito familiar. Ante la dinámica familiar y la relación alimentaria es necesario que emerjan nuevas miradas, nuevas dimensiones para poder entender esta problemática a nivel nacional. De hecho, algunos estudios que realizamos recientemente nos muestran que la seguridad alimentaria, desde la concepción o desde la representación de muchas personas, por ejemplo, está relacionada con el cuidado alimentario, está relacionada con las relaciones familiares sólidas que permiten sostener la alimentación, es decir, estamos hablando del capital social familiar. También está relacionada con situaciones de vulnerabilidad alimentaria. De igual manera abordan lo que tiene que ver el tiempo dedicado a la gestión de los alimentos, la sobrecarga de la mujer en las labores domésticas, así como los conflictos familiares. Esto, por tanto, tiene una base, lo que expresamos, una base desde la sociología, al integrar la sociología de la alimentación y la sociología de la familia, para abordar un concepto importante que nos ayuda a mirar desde nuevas perspectivas la seguridad alimentaria, que tiene que ver con la seguridad alimentaria, valga la redundancia, como un sistema de integración social. Ahora, ¿qué cosa es la seguridad alimentaria como un sistema de integración social? Nosotros exponemos 5 puntos que nos permiten abordar esta nueva definición, esta nueva mirada. Primer elemento, entender la seguridad alimentaria como un sistema de interacciones e interrelaciones entre diversos actores individuales o colectivos en torno al acceso físico, económico y social a los alimentos. Segundo, que en el marco de ese sistema de interacciones e interrelaciones se producen relaciones alimentarias en cuanto al uso, al consumo, la estabilidad y disponibilidad de alimentos y disponibilidad de los alimentos que producen y reproducen prácticas sociales y simbólicas dirigidas a la integración social alimentaria, es decir, hacia que los individuos o los grupos puedan tener una vida activa y sana. Tercero, que en este espacio de integración social alimentaria se manifiestan actividades, acciones y comportamientos que posibilitan mantener o renovar los procesos alimentarios. Específicamente hablamos del consumo, distribución y preparación. Cuarto, que en esta seguridad alimentaria confluyen diferentes actores, tanto sociales, culturales, tanto sociales, culturales y económicos, que asignan cambios o transformaciones en el modo de vida, símbolos, significados y hábitos de alimentación de muchas familias. Y quinto, que no solamente se expresan transformaciones o cambios, sino que de estas transformaciones emergen prácticas no solo de integración, pero también de desestructuración alimentaria, es decir, hablamos prácticas disfuncionales en materia de alimentación que influyen en las diversas interacciones desarrolladas por la familia en sus relaciones con el contexto social. De manera tal que la seguridad alimentaria como sistema de integración social nos permite ver o constituye un espacio teórico y metodológico importante en función de analizar la relación entre el género, la alimentación y la vulnerabilidad social. Por lo tanto, emerge esta perspectiva construida desde nuevas dimensiones, desde 5 dimensiones de análisis que se acoplan a las otras dimensiones que ya existen de la seguridad alimentaria. Y estamos hablando del capital social familiar, del capital cultural alimentario, de la vulnerabilidad social alimentaria, del cuidado alimentario y de las relaciones de género. Esto nos da una visión más compleja de la seguridad alimentaria en tanto sistema de integración social. Agradecerle
la oportunidad de poder expresar estas ideas desde esta nueva concepción de la seguridad alimentaria a partir de la realidad cubana. Muchas gracias.